Buena gente, bueno, estamos acá para la clase 1.01 de visión artificial. Vamos a ver el tema hoy de la imagen digital, cómo entender qué es esto de una imagen digital, que es la base de todo lo que vamos a hacer. Como ya vimos, ¿sí? Tenemos una escena en el mundo tridimensional donde hay objetos, ¿sí? Como por ejemplo una persona, pero también teníamos que tener una fuente de luz. Esta fuente de luz, ¿sí?, emite rayos de luz que se reflejan en el objeto y van a parar a una cámara digital, ¿sí? Entonces tenemos una cámara digital por acá que está mirando la escena. Esta es la cámara y a ella llega la luz, ¿sí? Esta luz que tiene características de la fuente de luz, pero después fue modificada por la reflexión en el objeto y después de viajar en línea recta llega a la cámara. Van a tener que disculparme, vamos a tener un poco de ruido de fondo hoy, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta cámara? Bueno, dentro de la cámara, lo primero que pasa con la luz que llega es que hay una serie de lentes. Imagínense que este es el eje óptico, ¿sí?, de la cámara. Tenemos primero una lente, ¿sí?, o varias lentes. En realidad, obviamente, las cámaras son más complicadas y van a tener seguramente una serie de lentes. Y después tiene un sensor, que es el encargado de transducir la información lumínica en información eléctrica. Entonces, el rayo de luz llega, ¿sí?, en alguna dirección, así, y es enfocado por la lente para que termine proyectándose en algún lugar del sensor. Entonces, esta luz que llega trae la información de color del lugar donde se reflejó la luz, ¿sí? Entonces, este rayo de luz viene de una cierta dirección, ¿sí? Viene de una cierta dirección y a su vez trae información de color. Vamos a ver cómo es que en el sensor estas dos cosas son las que se terminan digitalizando y se terminan convirtiendo en información que hace a la imagen digital, ¿sí? Entonces, adentro de la cámara, lo primero que se encuentra a la luz es una serie de lentes y después termina impactando en un sensor que ahora les explico qué es, y de acá es de donde sale una señal eléctrica, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona eso. Acá tenemos un ejemplo de un sensor digital. El sensor en sí, el transductor vendría a ser, está acá adentro. Es este rectangulito chiquitito de silicio que básicamente funciona por efecto fotoeléctrico o alguna variante de eso, donde cuando llega la luz al material, lo que ocurre es que termina produciéndose una señal eléctrica. Disculpen que me quedó acá un defecto en la figura. Lo que hay en este rectangulito chiquitito es en realidad un arreglo, un array de microsensores, ¿sí? Esto no es un solo pedazo de silicio, sino que está subdividido en todo un montón de micro pedacitos de silicio que cada uno en sí es un sensorcito. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se ven. Aquí este cuadradito verde vendría a ser un área, ¿sí?, de silicio que por efecto fotoeléctrico va a terminar sacando una señal eléctrica que después se amplifica y uno la puede levantar. Entonces, una parte del sensor es el efecto físico de transducción, ¿sí?, que convierte luz física, ¿sí?, que son ondas electromagnéticas, en una corriente eléctrica, en un cable eléctrico, o sea, en el sentido más simple de la palabra. Entonces tenemos acá una conversión de energía en forma de onda electromagnética a energía en forma de una corriente de electrones adentro de un material, de un cable. Eso es lo que ocurre acá adentro. Y después también acá, impreso en el mismo chip, hay alguna amplificación de esa señal, porque la señal que se produce acá
por efecto fotoeléctrico es muy chiquita, entonces tiene que haber una mínima amplificación para que la señal eléctrica pueda ser levantada y después se vaya por estos cables a que la electrónica la pueda leer. Entonces lo primero que ocurre en el sensor digital es que uno tiene, primero que nada, un arreglo de muchos microsensorcitos, ¿sí? Que están uno al lado del otro puestos así en un reticulado rectangular, y que cada uno levanta esa onda electromagnética y la convierte en una corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ahí ya están pasando esas dos cosas que yo les decía recién. Uno tiene información de dirección de dónde viene la luz, pero también tiene uno información del color. ¿A dónde están esas cosas? Bueno, la parte que es la dirección de la luz depende de a qué lugar de todo este sensor llegó el haz de luz. O sea, ¿cuál de todos estos sensores es activado por el haz de luz? Porque el haz de luz no llega a todo el sensor. Este es el sensor de nuevo, ¿no? Bueno, toda esta pantallita que representa el sensor se activa con un haz de luz. Otro haz de luz que viene de una dirección distinta va a llegar a otro lado, ¿sí? Si yo tengo otro haz de luz que viene por acá, bueno, no sé, este va a llegar a otro lado, qué sé yo, llega acá. Entonces, la información de dirección de dónde viene la luz se plasma en el lugar a donde llega el haz de luz, o sea, a cuál de estos sensores impacta y a cuál sensor activa. Y después, la información de color, esa tiene que ver con la intensidad de la luz que el sensor en sí escupe después a la salida para la electrónica, ¿está bien? Bueno, pero ¿cómo levantamos la información de color? Porque en realidad este sensor que estoy describiendo yo se va a activar por una cuestión de cuánta luz le llegue. Mientras más luz le llegue, entonces va a salir más corriente y punto. No sabe si la luz es de un color o de otro. Es una cuestión de que le llega mucha luz, entonces va a escupir mucha corriente. Es así. Entonces, para hacer eso, para diferenciar por color, lo que se hace es poner filtros de color antes del sensor. El más común es el filtro Bayer. Pero veamos cómo funcionan estas alternativas. Acá tenemos un ejemplo muy simple. Con una rueda de filtros, lo que se hace es, alternativamente se hace que la luz que llegue al sensor, al CCD, ¿sí?, sea de un determinado color. Entonces, por una fracción de segundo chiquita, si yo tengo primero el filtro rojo adelante del sensor, entonces toda la luz que llega es filtrada de modo que solo llegue la componente roja del color de luz. Entonces, este CCD se va a activar solo en función de la cantidad roja de luz. Y cada uno de sus microsensores, perdón, todavía no dije nada de píxeles, cada uno de estos sensores va a tener acá a la salida, ¿sí?, una corriente que va a depender de cuánta luz roja le llegó. Y eso durante una fracción de segundo. Ahora, esta rueda de filtro sigue girando y luego del filtro rojo viene, por ejemplo, el verde. Cuando llegue el filtro verde, lo que va a pasar es que esta corriente ya no se va a corresponder al color rojo, sino a la cantidad de luz verde que le llegue a cada uno de los microsensores. Entonces vamos a tener una serie de intensidades de corriente, que la primera va a corresponder a la luz roja, después la otra a la verde y después la otra al azul. Eso sí vamos alternando en una rueda de filtros de color como se ve acá. Otra alternativa sería tener que viene la luz, ¿sí?, en todo su espectro de color, y uno la descompone de modo que esta luz que trae la información del color del objeto venga la parte de su componente azul por un lado, su componente rojo por otro y la componente verde por otro, y uno tiene tres sensores CCD, ¿sí?, la componente blue, green y red. Y lo que uno termina teniendo no es un solo sensor CCD como en como en el caso de la rueda de filtros, sino tenemos tres sensores CCD que se activan cada uno según la intensidad de luz que le llega. Otra alternativa es tener un sensado
tipo por capas. Entonces tenemos primero un filtro azul que sensa solo lo que es azul, después otro que sensa lo que queda después de que pasó por el azul, y después un filtro que toma lo que queda después de que la luz pasó por esos dos. Pero bueno, llegamos a esta alternativa, el esquema de Bayer, que es el más simple y creo que es el que más se usa, donde el chip CCD tiene un montón de microsensores y cada uno tiene adelante un filtro de color específico y no cambia. O sea, este de acá, por ejemplo, este microsensor tiene adelante un filtro de luz azul que deja solo pasar la luz azul. Entonces este sensorcito sirve solo para ver en azul, para ver la componente azul de la luz que le llega. Mientras que el de al lado, por ejemplo, tiene un filtro que solo deja pasar la luz verde. Entonces este es un sensor que solo ve en verde. Bueno, acá tenemos uno en rojo y acá uno en verde. Acá hay otro esquema de filtros, el RGBE, pero bajo el mismo principio. Entonces, la idea es que podemos juntar 4 de estos microsensores, ¿sí? Estos 4, por ejemplo, estos 4 que están acá, donde vamos a tener 2 sensores que ven en verde, uno en azul y uno en rojo. ¿Sí? Estos 4 sensorcitos van a corresponder a un píxel digital, ¿sí? Un píxel de la imagen digital, ¿sí? A pesar de que tenemos 2 en verde, uno en azul, uno en rojo, ocurre con el verde que está bien que esté repetido porque hay una cuestión que los sensores CCD son un poco menos sensibles al verde, entonces está bien compensar con medir 2 veces esa señal porque es como que la miden en menor intensidad. Hay una cuestión ahí electrónica. Pero la conclusión de todo esto es que ustedes tienen que pensar que estamos usando sensores que miden solo intensidad de luz y vamos a componer 4 de ellos, ¿sí? Vamos a hacer un array de 2×2 para que eso se convierta en un píxel de nuestra imagen digital. Bueno, entonces, la primera parte de este esquema corresponde a lo que ya les dije. El cuerpo de la cámara tiene una parte óptica. Después hay una apertura y un shutter, que hoy en día el shutter no se usa mucho. O sea, no en un sentido físico. No hay no hay una pantalla o algo que cierra o abra el paso de la luz físicamente, sino que se hace más en términos electrónicos. Y acá viene el sensor CCD, que es la parte de transducción física, de convertir luz electromagnética, o sea, onda electromagnética, a señal eléctrica en un cable. ¿Está bien? Eso pasa por una ganancia y después un conversor analógico digital. Acá tenemos la primera parte, que sería nuestro primer acceso a información digital, ¿sí? En forma de imagen, luego de este conversor analógico digital. Por convención, siempre este conversor analógico digital nos va a tirar valores del 0 al 255. O sea, es de 8 bits. Cada píxel, cada uno de esos microsensores va a pasar por una ganancia y después por un conversor analógico digital de 8 bits. ¿Sí? Y eso nos va a dar como resultado lo que vendría a ser la imagen cruda, nuestro acceso más directo a la señal física, ¿sí? Que es la que llegó al CCD. Después muchas cámaras tienen un procesamiento un poco más sofisticado que tiene que ver con ajuste de blancos, compensar intensidades de luz. Algunos vienen con hasta, acá dice Sharpen, de Mosaic, compensar básicamente defectos tanto en el sensado de la luz como en cómo se levanta la información de cada uno de los píxeles del array. Y lo que termina pasando es que eso se comprime
¿sí? Para ser comunicado por algún bus serie, por ejemplo, o para guardarse en disco o lo que sea, y terminamos teniendo la imagen en un formato de estos estándares como JPG o lo que sea. Bueno, la imagen digital, ¿cómo entenderla? Entonces, yo dije que tenemos un sensor de microarrays, perdón, un array de microsensores, ¿sí? Y cada uno lo que hace es darme una señal eléctrica que después yo la convierto a un valor del 0 al 255. Entonces, imagínense que estamos viendo un objeto, ¿sí? En un objeto físico que es como esta papa, por ejemplo, y que al sensor CCD le llega la luz de este objeto una vez que pasó por la lente. ¿Sí? Y acá tengo de forma esquemática representada con uno de estos cuadraditos chiquitos, ¿sí? Cada uno de estos es el microsensor. Bueno, lo que va a pasar es que cada uno de estos sensores va a devolver una única señal, o sea, me devuelve un valor escalar, un número entero de 8 bits, por más que en realidad el objeto 3D es más complicado, puede tener un borde suave y todo, sin embargo, cada uno de estos me va a devolver un único número. Entonces, fíjense lo que pasa sobre todo acá en los bordes, es mucho más fácil verlo. Piensen, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿sí? Este sensor me va a devolver un único valor, entonces cuando yo mire el valor del sensor, lo mejor que puedo suponer es que ese valor que me devolvió corresponde a todo el sensor, ¿sí? Entonces, de alguna manera pierdo información. Si el objeto físico tenía un borde perfectamente definido que pasa justo por el medio de un sensor, esa información la pierdo. Yo no sé exactamente a dónde está el borde del objeto. Lo único que veo es que todo el sensor en sí me devuelve un único valor. ¿Está bien? Entonces piensen lo que pasa con este otro píxel de acá, este otro sensor de acá. Como está todo lleno, ¿sí? Porque veo un pedazo muy grande del objeto, entonces me devuelve un número más, no sé, más, este, ah, un número más grande. Mientras que en este primer sensor que yo vi acá, lo que termina pasando es que el número que me escupe, el sensor, perdón, ¿sí? El, el número que yo saco como señal digital va a tener una componente que tiene que ver con lo que está atrás del objeto y otra componente con lo que está con el borde en sí del objeto, ¿sí? O sea, va a estar mezclando en un mismo número toda la luz que le llegue. Y bueno, y al mezclar toda esa luz va a tener de alguna manera como el promedio físico, ¿sí? De todo el color que le llegó al sensor. Por más que una parte del sensor esté recibiendo luz de una parte del objeto y la otra parte del sensor esté recibiendo luz de lo que está al costado del objeto, no importa, nosotros no vemos tanta sofisticación, lo único que vemos es un único número. Por lo tanto, cuando reconstruimos tratamos de reconstruir lo que vio la cámara y lo único que podemos hacer es asignar ese único número a todo el cuadradito. ¿Ok? Bueno, entonces este arreglo de el número digital que me devuelve cada uno de todos estos microsensores, es natural ponerlo en una matriz, ¿sí? Donde ponemos el origen de la matriz acá arriba, ¿sí? El 0, 0 va a estar acá arriba, cuando uno haga el indexado de los microsensores. Y después, cada uno de los sensores me va a devolver su número de 8 bits y lo voy a ir poniendo como si fuera el elemento de la matriz. ¿Sí? O sea, el valor que va a estar adentro de la matriz, el valor que va a ser el elemento de la matriz va a ser la intensidad de luz en digital, el numerito de 8 bits que me representa cuánta luz llegó. Entonces, la conclusión de todo esto es que básicamente la imagen digital es una matriz. Es una matriz que tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas que se corresponden a la cantidad de sensores que había en el CCD. ¿Sí? Voy a ver, permiso, un segundo.
Bueno, el tema del color. Acá yo estoy mostrando un ejemplo como que la imagen en sí es, es gris, o sea, como que no nos estamos metiendo en el tema del color. Y entonces cuando uno de los sensores me devuelve un número, lo pongo como si fuera algo en gris. Y esta matriz que representa la imagen digital tiene un solo elemento por cada uno de los sensores. Bueno, cuando trabajemos con imágenes en color es exactamente la misma idea, excepto que cada uno de estos microsensores lo vamos a pensar como que ahí adentro ya estamos metiendo encapsulando los 4 sensorcitos con sus filtros de color. Entonces cuando yo hable acá de un número que nos devuelve un único número, en realidad nos va a estar devolviendo 3 números. ¿Sí? Nos va a estar devolviendo un número por el rojo, un número por los filtros verdes y un número por el filtro azul. ¿Sí? Estos 3 números son 3 números de 8 bits, ¿sí? Que vamos a estar recibiendo por cada uno de los microsensores. Cada uno de los píxeles, ¿sí? Va a corresponder a 3 números. Entonces la matriz que vamos a pensar para imágenes de color sigue la misma idea que una matriz sin filtros de color, solo que cada uno de estos componentes que está acá, cada uno de los píxeles, básicamente son 3 números. O sea, estamos metiendo acá dentro un vectorcito de 3 componentes para cada uno de los píxeles. Bien, los conceptos de sampleo y cuantización. Volvamos al ejemplo de el objeto tipo papa y hagámosle un corte, ¿sí? Un corte sección acá. Ah, me olvidé de explicar algo, perdón. Intensidad de luz. Cuando yo tengo mucha luz, a ver, no, lo voy a explicar acá. Mucha luz corresponde a tener una salida después del conversor analógico digital, ¿sí? Un número grande, un 255 por ejemplo. Nada de luz después del conversor corresponde a tener un 0, ¿no? Porque piensen de nuevo que esto pasó por un transductor que si recibía mucha luz me escupía mucha corriente, entonces lo paso por la ganancia y después lo convierto a digital y de ahí obtengo un número de 8 bits y entonces que va a ser obviamente más grande si recibí mucha luz al principio, mientras que si no recibí nada después del conversor analógico digital tengo a la salida un 0. Entonces, mucha luz, ¿qué quiere decir? Algo blanco, algo muy brillante. Nada de luz es negro, oscuridad total. Entonces, vayamos pensando, por ejemplo, en este caso, en esta escena que se ve, que el fondo detrás del objeto este que tiene forma de papa, el fondo todo blanco corresponde a mucha luz. O sea, la imagen digital debería tener los píxeles que ven el fondo detrás del objeto, ¿sí? Que es esta papa, debería tener valores digitales de 255. Mientras que las partes de este objeto, que son todas oscuras, deberían tener un 0. Bueno, volvamos a hacer el corte sección de este objeto. Si yo miro solo lo que pasa en esta sección, ¿sí? Me olvido de la bidimensionalidad si se quiere, puedo pensar que la luz que le llega al sensor CCD es esta curvita de acá, donde tengo el eje vertical es la intensidad de luz, o sea, de onda electromagnética. Tipo, la intensidad de onda electromagnética es el eje vertical y el eje horizontal es, bueno, es espacial, ¿no? Es la coordenada espacial que me permite ir de A a B, o sea, de acá para acá, X ponemos, llamémosle X. Y fíjense lo que pasa, cuando estoy en el punto A, ¿sí? ¿Dónde estamos? En la parte blanca, en la parte afuera del objeto a la izquierda. Entonces yo recibo valores altos de luz. Acá estoy como en una meseta bien alta. Y en cuanto aparece el objeto, acá,
en el borde, cuando yo voy recorriendo la coordenada X, en algún momento llego al objeto y ahí la intensidad de luz cae porque el objeto es oscuro. Y después me sigo moviendo todo por adentro del objeto y fíjense que el objeto se pone más brillante hacia el medio de la parte tipo esta panza que tiene esta papa. Entonces se levanta, la intensidad de luz es como que se vuelve a hacer un poco más brillante, hasta que pasa la parte del medio del objeto, que es donde brilla más, y vuelve a acercarse al borde del objeto, donde la intensidad decae, porque el objeto vuelve a ser oscuro acá en el borde. Por eso vemos que cae hasta acá, y acá está de nuevo el borde del objeto, esta vez es el borde derecho, o sea, estamos hablando de esto, y eso es lo que pasa acá, y pum, volvemos a tener mucha intensidad de luz porque estamos viendo de nuevo el fondo detrás del objeto, pero esta vez por el lado derecho. Bien, esta sería la señal física que le llega al sensor. Es como un ejemplo hipotético o didáctico para que pensemos cómo los conceptos de sampleo y cuantización. Entonces, uno tiene una señal física en el continuo, digamos, y ahora ¿qué va a pasar? Y que lo vamos a digitalizar, ¿sí? Hay dos formas de digitalización. La primera tiene que ver con lo que se llama el sampleo, ¿sí? El sampleo tiene que ver con que la coordenada X no la podemos discernir en toda su continuidad, ¿sí? La coordenada espacial, por más que el mundo físico de la física clásica me permita hablar de una coordenada espacial con precisión y todo, nosotros la vamos a dividir, como se muestra acá, tipo en píxeles que están cada uno ocupando un intervalo del espacio, y nosotros a lo sumo podemos ver todo un promediado de lo que ocurre en ese intervalo del espacio. No podemos saber adentro de cada píxel, interiormente en cada píxel con precisión, qué pasaba. Nosotros tenemos una visión integrada y promediada del píxel. Entonces no podemos ver más adentro de alguna manera, no tenemos precisión adentro de eso. Y ahí, de toda esta información en el continuo, perdimos mucha información. Primero que nada, entonces, como les digo, por lo que es el sampleo. Quiere decir que la coordenada espacial la discretizamos en valores de píxel, ¿sí? Entonces las coordenadas espaciales en una imagen se miden en esta unidad, en la unidad píxel. Y ahora hablemos de la cuantización. La cuantización tiene que ver con que este eje, el eje vertical, también tiene que ser discretizado porque pasa por un conversor analógico digital. Entonces estos valores de acá van del 0 al 255 inclusive, y pueden ser solo enteros, son un U int 8, ¿sí? O sea, unsigned int 8. Básicamente es esto quiere decir que es un número entero positivo de 8 bits. Entonces, piensen en toda la información que había en la señal electromagnética física, ¿no? en la excitación electromagnética que llegó al sensor CCD. Bueno, ahí perdimos un montón de información a través del sensor porque, primero que nada, el sensor no puede ver más adentro de que la precisión píxel que tiene. Entonces la parte espacial, la X, la X se discretizó por el sampleo, y después la intensidad electromagnética se discretizó por el conversor analógico digital del sensor. Y terminamos obteniendo, en lugar de toda esta señal con toda su riqueza física, terminamos teniendo solo estos puntos que se ven acá, ¿sí? El sampleo, que tiene que ver con dividir el espacio físico, ¿sí? Dividir toda esta longitud que se recorre con la coordenada X, bueno, está relacionado con lo que se llama la resolución de la imagen, ¿sí? Si yo tengo que al CCD
Imagínense que este es el sensor CCD. Sí, imagínense que sobre este sensor llega bueno, vamos a hacer la papa esa fea. Llega el objeto este, ¿sí? Ahora al CCD lo voy a partir en píxeles muy chiquitos, porque tengo, por ejemplo, un fabricante que hace microsensores muy chiquitos, muy bueno. Entonces lo parte como en microsensores súper chiquititos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar viendo toda la longitud del objeto en muchos píxeles. Acá tenemos un ejemplo de una imagen con muchos píxeles, 1024, ¿sí? Tiene 1024 filas por 1024 columnas, esta primera imagen de la rosa grande. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso yo agarro y en vez de dividir en píxeles tan chiquititos, divido en píxeles más grandes el objeto? Perdón, sí, el CCD, quiero decir. ¿Sí? Y bueno, voy a estar viendo también todo el objeto, pero ahora voy a tener una matriz más chica. ¿Sí? Entonces va a estar pasando como acá se ve en las otras imágenes de la rosa, donde tengo, en vez de tener 1024, en vez de tener estas 1024 filas por 1024 columnas, tengo 512 filas por 512 columnas, pero asociadas, presten atención, a la misma extensión física de la rosa, del objeto que estoy viendo. Solo que yo obtengo una matriz más chica, o sea, si yo divido todo el sensor CCD en 256 filas y 256 columnas, obtengo esta imagen. Mientras que si yo hubiera dividido ese mismo sensor CCD que le llega la misma información física de luz, pero la subdivido con microsensores mucho más chiquitos, así tipo más, hago un sampleo mucho más detallado, entonces voy a estar viendo esta de acá, la rosa que se ve con más detalle, donde puedo apreciar cosas más chiquitas. Entonces ese es el concepto que relaciona el sampleo y la resolución. La resolución de la imagen tiene que ver con cuánto detalle puedo ver en, en la imagen. Y el sampleo, mientras yo samplee de manera más fina el CCD, ¿sí? Entonces voy a estar teniendo mejor resolución en la imagen. Ojo que el concepto de resolución puede tener otros significados dependiendo del contexto. Yo lo que les acabo de explicar es este concepto de resolución, donde básicamente resolución quiere decir esto. ¿Cuántos píxeles tiene la imagen digital? O sea, cuántos píxeles de alto y cuántos píxeles de largo tiene la imagen. Fíjense que una misma imagen, si yo le voy cambiando la resolución, voy perdiendo detalle. Sí, eso está claro. En general siempre es mejor tener más resolución. Siempre, sí. Y en general, como les digo, la definición que vamos a entender nosotros por resolución es esa. ¿Cuántos píxeles hay en la imagen? Así, qué tan grande es la matriz. Pero en otros contextos, fíjense lo que pasa acá al medio. Acá hay un ejemplo de una descripción de un producto de imágenes satelitales donde dice que la resolución es up to 40 centímetros per píxel. Epa, ¿qué quiere decir acá? Que acá me está dando resolución como si la resolución significara cuánta coordenada espacial física hay por píxel. ¿Por qué? Y porque la imagen satelital es así, vos tenés el planeta Tierra acá y el satélite está por acá arriba, ¿sí? Y saca una foto del satélite. Entonces el satélite saca una foto a una porción de la superficie, ¿no?, terrestre. Y bueno, la foto que saca acá, ¿sí?, puede ver calles. Esto pretende ser una calle. Bueno, la imagen que uno ve acá tiene una cierta cantidad de píxeles,
¿sí? Y en general dentro del contexto de imágenes satelitales, ¿sí? Las cosas que se ven acá, en esta visión aérea que me da el satélite, es mejor mientras yo pueda ver los objetos, autos, personas, edificios, lo que sea, en la imagen satelital, mientras las pueda ver con más píxeles que la representen. Entonces, si acá la superficie de la Tierra yo le pongo 1 metro, yo quiero que el satélite que está mirando eso pueda discretizar este metro en la mayor cantidad de píxeles posibles, ¿sí? Entonces, dentro del contexto de imágenes satelitales, en general se habla de resolución en términos de centímetros por píxel. Una tercera definición tiene que ver no con la cantidad de píxeles, sino con una apreciación ya más subjetiva que se ejemplifica acá. Piensen en esta imagen. Las dos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Esta tiene una cierta cantidad de píxeles de alto y de ancho, y esta otra tiene la misma cantidad de píxeles de alto y de ancho. Pero la primera está como borroneada. O sea, tenemos una imagen que está como borrosa, porque puede ser que está desenfocada. Mientras que la de abajo, bueno, la enfocaron de modo que se vean más afilados los bordes de la imagen y todo. Entonces uno suele decir que la imagen de abajo tiene mejor resolución, porque uno puede apreciar subjetivamente los detalles mucho mejor que en la primera imagen. Entonces esa es la segunda definición. Perdón, esto es una tercera definición de resolución, el tema de la apreciación subjetiva de los detalles. Mientras que las otras dos definiciones son un poco más objetivas, pero se acotan a un contexto específico, ¿no? El tema de las imágenes satelitales solo se aplica a imágenes satelitales, y después la otra, bueno, está bien, uno puede tener imágenes más grandes, ¿sí? En el primer sentido de resolución, que es cantidad de píxeles, pero eso no significa que la imagen sea mejor. Pero bueno, cuantización. Como les dije entonces, uno tiene sampleo asociado a la coordenada espacial en píxeles. Y después, lo que ocurre en el eje vertical, ¿sí? Que es reducir la intensidad de luz electromagnética que llega a un número de 0 a 255, esto se llama cuantización. Y bueno, como dije, la del X es sampleo. Acá tenemos un ejemplo de una imagen sin color, pero cómo va cambiando la cuantización. En el primer ejemplo, uno tiene 16 niveles de gris. Este tiene 16 niveles de gris. En el segundo ejemplo, se cuantizó, ¿sí? El eje de intensidades de luz, en vez de 0 a 255, perdón, acá tenemos 16, acá tenemos 8, acá tenemos 4 y acá tenemos 2. ¿Qué representa esto? A ver si lo estamos entendiendo. Pensemos un poco el ejemplo de esta radiografía como si fuera haciéndole un corte sección. A ver, vamos a hacerlo vamos a hacer un corte sección a ver dónde me conviene, que no sea muy difícil, por acá. Vamos a hacer un corte sección por acá. Tipo que esto es A y esto es B, como en el ejemplo de la papa. Entonces, capaz que en la radiografía desde A hasta B, ¿sí? Empezamos con un borde muy oscuro. Empezamos acá con un borde muy oscuro, con un fondo más o menos oscuro. Después hay partes que se ponen muy muy oscuras y después se ponen blancas, y hay algún detalle acá medio fino. Voy a tratar de dibujar lo que sería la intensidad de luz, ¿sí? En el eje vertical. Empezamos con un valor, no sé, acá hay oscuro, oscuro, y acá es brillante. Entonces empezamos con un valor que
no es muy brillante, por acá. Y cuando llegamos al borde de la cabeza, primero que nada hay una caída hacia algo muy negro, ¿sí? Es el bordecito. Después hay algunas partes que suben y bajan un poquito. Y después vamos a algo bastante más clarito. Y después, a medida que nos acercamos acá al centro de la cabeza, esto se aclara más todavía. O sea, una vez que pasamos el borde del objeto, esto se pone, empieza a hacerse como más brillante. Y después, cuando nos volvemos a acercar a la parte de atrás de la cabeza, esto vuelve a oscurecerse, oscurecerse, oscurecerse. Y tiene partes que se hacen muy brillantes acá. A ver, vamos a ver si me sale. No sé por qué. Uy. Fíjense que tiene como el borde este es como que tiene negro, gris, blanco, gris clarito. Es como que hay unas subidas y bajadas de intensidad de luz medio raras, así. Y después llegamos al borde de nuevo, en la parte de atrás de la cabeza, que de nuevo es como que hay algo muy clarito, después se pone muy oscuro, después muy clarito de nuevo, qué sé yo. Y después sale por atrás de la cabeza de nuevo como algo más o menos oscuro acá. Entonces esto es la intensidad de luz. La cuantización de nuevo es agarrar esta intensidad de luz y partir este eje de acá en una cantidad discreta. Entonces, el primer ejemplo corresponde a solo tener 16 posibilidades a las que partir el eje de intensidad de luz. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos agarrando, a ver, lo voy a hacer acá, el eje de intensidad de luz, ¿sí? Que va de oscuro a brillante. En el caso A, perdón, bueno, en el caso de tener 16 valores posibles, 16 valores, todo este eje lo parto en esos 16 enteros que puedo obtener, o sea, del 0 al 15. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla. Bueno, hasta el 15 solamente. Ahora, si yo tengo solo 8 valores, ese mismo intervalo de intensidades de luz va a ir del 0 al 7. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, casi. Bueno, 6, 7. 8 valores. Y bueno, final, el del 4 no lo voy a hacer, pero bueno, obviamente el de 2 valores es trivial, va del 0 al 1 sin escalas intermedias porque solo hay 2 valores, el mínimo y el máximo, y por eso tenemos una imagen binarizada prácticamente, binarizada en blanco-negro. Fíjense que la cuantización es otra forma de perder información. Si uno hace una cuantización en pocos valores posibles, 16, 8, 4, 2, en vez de, por ejemplo, 256 valores posibles, entonces estamos perdiendo mucha información. Comparemos el caso de 16 valores posibles con el de 4. Miren todo un montón de riqueza de la estructura de la imagen, por ejemplo acá, que se pierde porque un montón de intensidades de luz se están colapsando en muy pocos valores discretizados. ¿Sí? O sea, toda esta estructura que se ve acá en la radiografía